Lo que ocurrió el pasado mes, cuando Washington volvió a debatir en voz alta la posibilidad de un ataque preventivo sobre instalaciones nucleares iraníes, no fue una discusión estratégica, fue un síntoma. Fue el sistema inmunológico de un imperio en declive intentando demostrar que todavía funciona. Y si se detienen a analizar el patrón, si miran lo que ha pasado con cada potencia que ha intentado someter militarmente a la meseta iraní en los últimos 2500 años, van a descubrir algo que cambia la forma en que leen prácticamente cualquier titular sobre Oriente Medio. La tesis dominante dice que Irán es el estado más peligroso de la región, que su programa nuclear lo convierte en una amenaza existencial, que los actores racionales deben contenerlo, degradarlo, si es posible destruirlo. Esa es la narrativa que circula en los think tanks de Washington, en los medios anglosajones, en los discursos de campaña, y contiene verdades parciales, como toda narrativa dominante. Pero oculta algo más importante, que Irán, en toda su historia documentada, no ha ganado guerras siendo invencible. Ha ganado siendo inabsorbible. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y entenderla es la clave de todo lo que voy a explicar hoy. Permítanme plantear la pregunta de otra manera. ¿Qué tienen en común Alejandro el Grande, Roma, los árabes del califato, los mongoles de Hulagu Khan, los soviéticos en Afganistán y más recientemente los Estados Unidos en Irak? Que todos proyectaron poder sobre el espacio geopolítico iraní o sus zonas de influencia directa, y que ninguno salió de esa experiencia más fuerte de cómo entró. Algunos salieron destruidos, algunos salieron transformados en algo que no pretendían ser. Ninguno salió victorioso en los términos que había definido antes de entrar. Esto no es romanticismo histórico, es un patrón. Y los patrones, en geopolítica estructural, son la única herramienta de predicción que vale la pena usar. Quiero que se detengan un momento a pensar en esto. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon a alguien en un canal de noticias explicar por qué Irán ha sobrevivido a 22 siglos de invasiones sucesivas? No la narrativa de la resistencia islámica, que es ideología, no la de la civilización persa gloriosa, que es arqueología, sino el análisis estructural. ¿Qué combinación de geografía, demografía, cultura estratégica e incentivos sistémicos convierte a Irán en lo que los historiadores militares llaman, en inglés, un graveyard of empires, un cementerio de imperios? Para entender eso, necesito introducirles un marco conceptual. Se llama la trampa del poder asimétrico, y es tan relevante para el siglo XXI como lo era para el siglo III antes de nuestra era. La trampa funciona así. Cuando un actor poderoso, llámese Roma, Alejandro, el Pentágono, decide proyectar fuerza militar sobre un adversario más débil, pero estructuralmente resiliente, entra en una dinámica que los economistas reconocerían como rendimientos decrecientes, y los militares llaman guerras de desgaste. El actor poderoso tiene ventaja en la primera fase: armamento superior, logística avanzada, capacidad de destrucción masiva. Pero el actor más débil no necesita ganar esa primera fase, necesita sobrevivir a ella, porque sobrevivir tiene un coste para el agresor, un coste en recursos, un coste en vidas, un coste en reputación internacional, un coste en tiempo, que en política imperial equivale a dinero que no se puede gastar en otra parte. Y si el actor débil puede elevar ese coste por encima del umbral de tolerancia política del actor poderoso, entonces ha ganado sin necesitar nunca ganar en el sentido convencional. ¿De acuerdo? Esta es la lógica subyacente. El débil no busca la victoria, busca que el coste de conquistarlo supere el beneficio esperado. Ahora, ¿por qué Irán es excepcionalmente bueno en exactamente eso? Hay 5 factores estructurales que se combinan de una manera que es casi única en la geopolítica mundial. El primero es la geografía. Irán tiene 1.648.000 kilómetros cuadrados, el 17º país más grande del mundo, con un interior montañoso que hace que cualquier campaña terrestre sea una pesadilla logística. Los Zagros, los Alborz, los desiertos de Dasht-e Kabir y Dasht-e-Lut. No es Ucrania, donde los ejércitos pueden desplazarse rápidamente por llanuras. Es un laberinto. El segundo factor es la profundidad estratégica. Irán no es un estado ribereño que puede ser neutralizado tomando sus puertos. Su núcleo de poder está en el interior. Teherán está a 900 kilómetros en línea recta del Golfo Pérsico. Cualquier ejército invasor que quiera llegar al corazón del país tiene que moverse durante semanas a través de terreno hostil, con líneas de suministro cada vez más vulnerables.
El tercero es demográfico. 87 millones de personas con un sentido de identidad civilizacional que antecede al Islam en 20 siglos. Esto importa porque produce lo que los estrategas llaman voluntad de resistencia, la disposición de una población a soportar costes enormes antes de aceptar la derrota. Es el mismo factor que hizo invencibles a los vietnamitas frente a los franceses y los estadounidenses, y a los afganos frente a todo el mundo. El cuarto es la cultura estratégica. Irán lleva 2.500 años siendo potencia regional y 6 siglos siendo el epicentro geopolítico entre Oriente y Occidente. Ha desarrollado una sofisticación diplomática y militar que la mayoría de los analistas occidentales sistemáticamente subestiman porque confunden complejidad con debilidad. El concepto iraní de saber, paciencia estratégica, no es pasividad. Es la capacidad de operar en horizontes temporales mucho más largos que los que permiten los ciclos electorales democráticos. Y el quinto factor, quizás el más ignorado, es el efecto cohesionador de la amenaza externa. Cuando un adversario externo amenaza a Irán, las divisiones internas, y las hay, son reales, son profundas, tienden a secundarizarse frente a la percepción de amenaza existencial. Esto no es único de Irán, es psicología política básica. Pero en Irán tiene una intensidad particular, porque el país lleva décadas construyendo una narrativa de resistencia que hace que cualquier ataque exterior valide, en lugar de debilitar, al régimen que recibe el golpe. Quiero que retengan esos 5 factores, porque ahora los vamos a ver funcionar en la historia real. Volvamos a Alejandro. El año 330 antes de nuestra era. Alejandro ha aplastado al imperio aqueménida. Ha tomado Persépolis, la capital ceremonial persa, y le ha prendido fuego. Algunos historiadores dicen que fue un accidente después de una fiesta, otros que fue deliberado. Poco importa. El punto es que Alejandro ha ganado en el sentido convencional de la palabra. Ha derrotado al ejército persa en 3 batallas decisivas: Gránico, Iso y Gaugamela. Darío III está muerto. El tesoro persa, valorado en los equivalentes actuales de decenas de miles de millones de dólares, está en manos macedonias. ¿Y entonces qué pasa? Pasa que el territorio sigue sin estar controlado. Las satrapías orientales, lo que hoy sería Afganistán e Irán oriental, producen una resistencia guerrillera que agota a Alejandro durante años. Espitamenes, un noble bactriano, conduce una campaña de hostigamiento que destruye destacamentos completos del ejército macedonio. Alejandro tiene que casarse con Roxana, una princesa bactriana. Tiene que adoptar costumbres persas, tiene que incorporar soldados persas a su ejército, tiene que transformarse en lo que vino a conquistar. No porque los persas ganaran en el campo de batalla, sino porque el coste de controlar el territorio era insostenible sin absorber la cultura local. Alejandro murió con 32 años en Babilonia. Su imperio se fragmentó inmediatamente después. El espacio persa, en sus diversas configuraciones dinásticas, continuó. Esto es la trampa. Alejandro ganó todas las batallas y perdió el proyecto estratégico. Pero si quieren el ejemplo más ilustrativo, el que tiene más resonancia para lo que está ocurriendo hoy, tienen que mirar a Roma y los partos. Y aquí quiero detenerme 2 o 3 minutos, porque vale la pena. Los partos controlaron el espacio iraní desde el siglo III antes de nuestra era hasta el siglo III de nuestra era, casi 500 años. En ese tiempo, Roma era la superpotencia indiscutible del mundo conocido. Roma tenía las mejores legiones, la mejor ingeniería militar, la mejor logística, y sin embargo, nunca pudo incorporar el espacio parto a su sistema imperial. ¿Por qué? Porque los partos habían desarrollado exactamente lo que hoy llamaríamos estrategia de disuasión asimétrica. No intentaban derrotar a Roma frontalmente, eso habría sido suicida. En cambio, utilizaban su caballería catafracta, jinetes completamente acorazados montados en caballos también acorazados, para golpear y retirarse, para cortar líneas de suministro, para hacer que cada campaña romana en territorio parto fuera desmesuradamente costosa en relación con lo que producía. El año 53 antes de nuestra era, Marco Licinio Craso, uno de los 3 hombres más poderosos de Roma, el miembro más rico del primer triunvirato, invadió Mesopotamia con 7 legiones, 40.000 soldados. Craso murió en Carras, 20.000 legionarios romanos murieron con él, 10.000 fueron capturados. Fue una de las derrotas militares más catastróficas de la historia de Roma, y no ocurrió porque los partos fueran militarmente superiores,
Ocurrió porque los romanos operaban en terreno que los partos conocían, y los romanos no, con una logística que los partos podían cortar, y los romanos no podían proteger. Pero, y aquí está la parte que la mayoría no entiende, Carras no fue el fin de Roma. Roma sobrevivió a Carras. El problema fue que Roma siguió intentándolo. Marco Antonio en el año 36 antes de nuestra era, fracaso. Trajano en el 114 después de nuestra era. Tomó Ctesifonte, la capital parta, y tuvo que retirarse al año siguiente porque no podía sostener el control. Septimio Severo, Caracalla, Marco Aurelio. El patrón se repitió una y otra vez. Proyección de poder costosa, victoria táctica temporal, retirada estratégica. Cada campaña drenaba recursos que Roma necesitaba en otros frentes. Cada fracaso en el este debilitaba la capacidad imperial para sostener el Rin y el Danubio en el oeste. Los partos, reemplazados en el siglo III por los sasánidas, no destruyeron a Roma. Roma se destruyó a sí misma. Pero el espacio iraní fue una de las sangraderas que aceleró ese proceso. Piénsenlo. Un actor geopolítico puede debilitar fatalmente a una superpotencia sin necesitar nunca derrotarla militarmente. Solo necesita ser suficientemente inabsorbible durante suficiente tiempo. Ahora bajemos al presente, al mundo de hoy, al debate que está ocurriendo en Washington sobre Irán y que tiene más de 1000 años de historia detrás, aunque los analistas de CNN y Fox no suelan mencionar a los partos. Los Estados Unidos tienen, a día de hoy, una deuda federal de aproximadamente 36 billones de dólares, con B, billones. Los intereses anuales sobre esa deuda han superado por primera vez en la historia al presupuesto de defensa, más de $1 billón al año solo en intereses. $1 billón al año solo para pagar los intereses de deuda antigua, sin amortizar un centavo del principal. Este es el dato que más me gusta retener como ancla, porque captura en un solo número la tensión sistémica del hegemón en declive. Un país que gasta más en servir su deuda pasada que en construir su capacidad militar futura. En ese contexto, ¿qué significa un ataque a Irán? No el ataque quirúrgico que imaginan los optimistas, algunos misiles de crucero contra Natanz y Fordow y listo. Eso no existe como posibilidad real, y los propios generales del Comando Central lo saben. Las instalaciones nucleares iraníes están dispersas, endurecidas, enterradas bajo montañas. Fordow está excavado en la roca a 90 metros de profundidad. Un ataque que quisiera degradar seriamente el programa nuclear iraní requeriría semanas de operaciones aéreas intensivas, y aún así no garantizaría la destrucción. El Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales estimó en un análisis de 2021 que un ataque aéreo exitoso retrasaría el programa iraní entre 2 y 4 años. 2 a 4 años, no lo terminaría. ¿Y cuál sería la respuesta iraní? Aquí entramos en el análisis de teoría de juegos, que es donde quiero que prestemos especial atención. Pongámonos en la posición de los actores racionales. Irán sabe que no puede ganar una guerra convencional contra los Estados Unidos. Su presupuesto de defensa es de aproximadamente $10.000 millones anuales. El estadounidense ronda los $850.000 millones. La asimetría en capacidad destructiva convencional es aplastante. Entonces, ¿cuál es el movimiento racional de Irán si recibe un ataque? La estrategia dominante de Irán no es la defensa frontal, es la represalia asimétrica distribuida. Teherán lleva 30 años construyendo exactamente esa capacidad. Hezbollah en Líbano, con un arsenal estimado de entre 150.000 y 200.000 misiles y cohetes, mucho más que la mayoría de estados europeos miembros de la OTAN. Las milicias proiraníes en Irak, que en los últimos 2 años han atacado bases estadounidenses más de 150 veces. Los hutíes en Yemen, que han demostrado capacidad de interrumpir el tráfico marítimo en el Mar Rojo, por donde transita aproximadamente el 12% del comercio global. La capacidad de minado y misiles antibuque en el estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. ¿Cuál es la estrategia dominante de Estados Unidos? Destruir las instalaciones nucleares y asumir que el régimen se desestabilizará, o que la capacidad de respuesta iraní es manejable. Esta asunción tiene un problema. No está respaldada por la evidencia histórica de ningún caso comparable. Libia, en 2011, produjo un estado fallido. Irak, en 2003, produjo 18 años de conflicto de baja intensidad,
y aproximadamente $3 billones en costes directos. Afganistán produjo 20 años y $2 billones. Irán es mayor, más poblado, más desarrollado institucionalmente y con aliados estratégicos incomparablemente más capaces que cualquiera de esos tres casos. ¿Qué equilibrio produce la suma de estas estrategias? Un escenario en el que Irán no gana en el sentido convencional, pero en el que el coste para Estados Unidos de ganar supera cualquier beneficio estratégico razonablemente definible. El petróleo interrumpido en el estrecho de Hormuz tiene un efecto multiplicador sobre una economía global ya fragilizada por inflación y ralentización. Un conflicto iraní en el contexto de competición con China por el Indo-Pacífico obligaría a redistribuir recursos militares que Washington no tiene en exceso. La deuda ya mencionada hace que los costes de un conflicto prolongado sean sistémicamente más dañinos de lo que habrían sido hace 30 años. Y aquí hay algo que casi nadie comenta. China observa. Rusia observa. Cada dólar que Washington gasta en el Golfo es un dólar que no va al Pacífico. Cada conflicto que enreda al ejército estadounidense en Oriente Medio es una ventana estratégica que se abre en otras partes. El escenario en el que un ataque a Irán fortalece la posición global de los Estados Unidos requiere una serie de condiciones que no se han cumplido en ninguna intervención militar de los últimos 25 años. Hablemos ahora de lo que la historia estructural nos permite proyectar. No en términos de cuándo ocurrirá esto o aquello, eso es adivinación, no análisis, sino en términos de direcciones que se derivan de la convergencia de patrones bien documentados. Primera dirección. El programa nuclear iraní continuará avanzando. Irán está a pocos meses de capacidad de armamento en términos técnicos, según los propios servicios de inteligencia occidentales. El único mecanismo que ha frenado ese avance ha sido la diplomacia. El JCPOA de 2015, que redujo el enriquecimiento a cambio del levantamiento de sanciones. Washington se retiró unilateralmente de ese acuerdo en 2018. El enriquecimiento iraní ha acelerado desde entonces. Esto no es interpretación política, es la secuencia documentada de causa y efecto. Segunda dirección. Cuanto más se deteriore la economía global, mayor será la vulnerabilidad de Occidente a interrupciones en el suministro energético del Golfo. Esto fortalece estructuralmente la posición de disuasión iraní sin necesidad de que Irán haga absolutamente nada. La asimetría de costes se vuelve más favorable para Teherán con el tiempo, no menos. Tercera dirección. La influencia regional iraní a través de su red de actores no estatales, lo que el CENTCOM llama el eje de la resistencia, ha crecido con cada intervención militar occidental en la región desde 2001. Esto no es paradójico, es la trampa del poder asimétrico funcionando exactamente como debería. Cada demostración de fuerza occidental que no produce un resultado estratégico sostenible valida la narrativa iraní de resistencia y recluta más simpatizantes en la región. Y cuarta dirección, la más incómoda. El paralelo histórico más preciso para la situación actual no es Roma en su apogeo. Es Roma en el siglo IV, cuando seguía siendo militarmente capaz de ganar batallas individuales, pero sistémicamente incapaz de convertir esas victorias en control territorial sostenido. La deuda, la polarización interna, la competencia en múltiples frentes simultáneos. Estos son los marcadores que Sir John Globe, el general británico que estudió el declive imperial en 7 civilizaciones distintas, identificó como los precursores del colapso. No predijo fechas, predijo patrones. Y los patrones que Globe describió en su obra El destino de los imperios, publicada en 1977, se parecen de manera inquietante al perfil actual del poder estadounidense. Quiero aclarar algo antes de cerrar, porque este canal se rige por la honestidad intelectual. Lo que acabo de analizar no pretende ser antiestadounidense, ni proiraní, ni ninguna otra cosa con prefijo. Pretende ser pensamiento estructural aplicado a hechos documentados. Si el marco está equivocado, la evidencia lo dirá. Si la analogía histórica tiene fisuras, y toda analogía las tiene, señálenlas. El análisis solo mejora con crítica informada, no con adhesión. Lo que sí creo que es sostenible afirmar, con las evidencias disponibles, es esto. Ningún actor en la historia que ha entrado en el espacio geopolítico iraní con objetivos de control o destrucción ha salido de esa experiencia más fuerte. Algunos salieron mucho más débiles, algunos no salieron, y todos, sin excepción, subestimaron los 5 factores estructurales que describí antes.
la geografía, la profundidad, la demografía, la cultura estratégica y el efecto cohesionador de la amenaza. El debate en Washington no es si Estados Unidos puede destruir las instalaciones nucleares iraníes. Técnicamente, probablemente sí pueda, con suficiente determinación y recursos. El debate real es si el coste de hacerlo, medido en dinero, en tiempo, en posición geopolítica global y en el impulso que daría a los adversarios sistémicos de Washington en Asia, es inferior al beneficio esperado. La historia estructural, combinada con teoría de juegos, sugiere que no. Que entrar en esa ecuación, en este momento, con este nivel de deuda y esta distribución de frentes, sería repetir el patrón de Craso en Carras. No porque Irán sea invencible, sino porque Irán no necesita hacerlo. Solo necesita ser suficientemente costoso. Esta no es una profecía. Es historia estructural combinada con análisis de incentivos. Cuestiónela. Busquen las evidencias. Apliquen sus propios marcos. Eso es lo que parece un análisis riguroso. No el que da las respuestas que uno quiere escuchar, sino el que hace las preguntas que son más difíciles de ignorar.